Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por acá cerca o por allá lejos, en otros lugares. Mi nombre es Andrés Contreras Opaso, soy pedagogo, teólogo y escritor. Y quiero hacer este siguiente video de análisis de este año 2026 con el tema gracia sobre gracia, un tema teológico, o en el griego sería charis sobre charis. Y tensionarlo igual con temas sociales y políticos a nivel mundial y en forma más que nada contextual, ¿cierto? Que sean temas pertinentes y vinculantes a lo que ocurre en esta época. Y la verdad es que cada teólogo es fruto de su época, de su tiempo, así es que no podemos tampoco, yo no puedo juzgar a teólogos de siglos atrás, de otros lugares, ¿cierto? Teología asiática, africana, latinoamericana, porque cada teólogo es fruto de su país, de su continente, territorio, así es que eso se respeta, ¿cierto? Primero, así es que no se puede juzgar eso. Así que voy a ir punto por punto, espero que se pueda publicar en uno de mis dos canales de YouTube más adelante. Si no se puede, como dije el video anterior, no importa, lo respeto, pero por lo menos ya queda grabado en el celular por algún sistema informático ahí. Entonces voy con el primer punto, el texto sagrado y otros textos. En la Biblia, ¿cierto? Más que el tema de la gracia esté del Evangelio, más que nada se nombra sobre todo en la teología paulina. Pero el tema del charis, ¿cierto? Sí o sí va a tener tensión con el tema también del logos, ¿cierto? La palabra, la cultura helénica es fuerte en la Biblia, ¿cierto? Y este tema de la gracia va a decir, en alguna forma, este favor inmerecido, ¿cierto? De un Jesús de Nazaret que aporta gracia o construye gracia para las aldeas de Galilea, que eran las aldeas pobres de la época, ¿cierto? Que genera este liderazgo de Jesús de Nazaret para aportar, ¿cierto? Con milagros, con alimentación, con muchas cosas para salvar la vida de esos Galileas en la época. Entonces, por el sufrimiento obviamente que traía el mundo hebreo ya de siglos atrás. Entonces Jesús aparece como un profeta más de los antiguos profetas que venían del Antiguo Testamento, que proclamaban justicia, libertad, cierto, paz para el pueblo de Israel. Entonces ahí se ve un poco el charis, ¿cierto? La gracia sobre Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, como el enviado. Y también después la mirada también de Pablo de Tarso, ¿cierto? Que Pablo se basa también en la mirada de Jesús de Nazaret, su mentor, ¿cierto? Su líder también. Y Pablo también, aparte de ese misionero pastor, obviamente, su líder también político, así como Jesús de Nazaret, ¿cierto? Ambos como que forman su propio movimiento. Entonces, hay gracia también en eso, ¿no? Ellos visualizaron la obra de Dios, la gracia de Dios sobre su construcción de humanidad que hicieron, ¿no? Porque Jesús y Pablo de Tarso construyen también humanidad para su época, para su contexto. Entonces, la gracia en la Biblia está reflejada un poco en esa mirada, sobre todo en la teología paulina, que la gran profundidad analítica bíblica, ¿cierto? De Romanos, sobre todo, ¿cierto? En el libro también de Gálatas, etc. Hay diferentes lugares donde la gracia se nombra, ¿cierto? Como salutaciones, como bendición para los hermanos, ¿cierto? De la época de las iglesias, de las iglesias que formaba Pablo. También, obviamente, tanto en Jesús de Nazaret como en Pablo, ¿cierto? Hay miradas también de resistencia un poco en esa gracia que se incluye. Miradas como más disidentes, ¿cierto? Porque eso es así en la época. Una mirada más política de la gracia. Eso está en la historia. Entonces, la gracia tiene esta doble como dicotomía, ¿cierto? Hay dualidades también porque no parece como algo tan litúrgico, tan sacro, ¿cierto? ¿No? Una gracia que tiene otros ribetes, otras miradas también que son más politizadas. Entonces, y ahora en otros textos sagrados también yo veo también gracia porque no podemos como desprestigiar o hacer reduccionismo, ¿cierto? De otros textos que son filosóficos también, que también para mí hay gracia de Dios ahí. Yo creo que se ha entendido la gracia como algo solamente litúrgico que está solamente para el cristianismo. Eso es un error para mí. La gracia es algo holístico, general, mundial, planetario, que en todos los siglos ha estado presente en diferentes textos. Aunque no sea un texto filosófico religioso, sino un texto filosófico mundial o muy conocido, hay gracia de Dios ahí porque la gracia también tiene pregunta también. A mayor gracia, ¿cierto? También hay mayor pregunta de cómo Dios se mueve a través de las ciencias y disciplinas distintas también. Entonces para mí hay gracia en otros textos sagrados, ¿cierto? Sean, qué sé yo, el Código de Hammurabi, por allá la Torá, el Talmud,
la interpretación de la Mishnah, la Gemara, ¿cierto? Incluso en el Corán puede haber también gracia de Dios, ¿cierto? De otra forma, con otros lenguajes, ¿cierto? Por allá los textos Vedas, ¿cierto? Las analectas de Confucio, etc. Hay gracia repartida a nivel planetario cuando hay, ¿cierto? Mayor misericordia, amor, fraternidad para volver a vivir, ¿cierto? El ensalzar al ser humano, a las familias, etcétera, los contextos sociales de las naciones, siglos atrás. Entonces hay gracia en diferentes textos sagrados, ¿cierto? Humanitarios, en civilizaciones antiguas, ¿cierto? También en el mundo más del lado espiritual indígena, la tierra, hay como gracia para mí repartida en esa mirada, ¿no? Cuando hay sincretismo, también hay un diálogo de gracia. Entonces por eso yo creo que esta gracia sobre gracia o este Haris sobre Haris es también entender, empatizar con otros contextos, con otras civilizaciones, con otros pueblos, ¿no? Entonces, lo sagrado también es político, ¿no? Porque hay una gracia que va hacia el texto sagrado en la escritura, ¿cierto? Pero también una gracia que sale, ¿cierto? Que está fuera de las liturgias y templos, que llega, ¿cierto? A las sociedades. Voy al siguiente punto. El tema de la cristología también yo creo que se ha entendido a nivel ya de antigüedad de siglos como algo justamente más de una teología que trabaja obviamente el tema del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también eso es un acto de fe porque no podemos comprobar científicamente a través de métodos científicos si existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si uno por fe lo cree y el cristianismo obviamente ahí defiende eso, yo también lo defiendo como cristiano, el Espíritu de Cristo está en mí como en mucha gente también, entonces eso se cree por la fe, que es así, pero científicamente es como muy complicado comprobarlo. Uno lo ve obviamente por la creación, por el medio ambiente, la astronomía, la Tierra, etcétera. Obviamente que sí, pero la cristología como tal, la fuerza de la cristología, no está solamente al interior de la iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿cierto? O como el ejército, ¿cierto? De Cristo, no necesariamente, sino que la cristología también sale, ¿cierto? Afuera del templo, ¿cierto? Como algo más cultural también, más político. Entonces, una cristología que está en movimiento, ¿cierto? Así como la teología está en movimiento, una cristología que se mueve tiene que ver con tensiones, ¿cierto? Que uno hace con cruces, ¿cierto? En diferentes tópicos o parámetros de las sociedades, yo repito, que están escindidas o divididas, ¿cierto? En cada nación. Cuando la cristología es pertinente, vinculante, ¿cierto? Claro que tiene mayor cercanía con la gente. Como decía por ahí Enrique Dussy, lo dije en otros videos tiempo atrás, ¿cierto? Que el poder está en el pueblo, ¿cierto? The power is the town, no sé si lo dije bien en inglés. Claro, uno tiene que escuchar las voces. Pero también el poder está, una cristología de gracia, ¿cierto? También puede estar, obviamente, las empresas que dan trabajo, en la pequeña, mediana y gran empresa, claro que sí. Ahí también hay gracia, hay una cristología de gracia porque las empresas dan trabajo. Entonces, para mí todo está tensionado, relacionado. No hay que, yo no soy un teólogo que como que divide los tópicos sobre amor. Trato de unir, ¿cierto? Armonizar o equilibrar un poco a las naciones y al planeta en general desde, ¿cierto?, el punto de vista teológico-político. Y desde ahí hago obviamente las tensiones. Pero entonces vuelvo. Esta gracia sobre gracia que está introducida en la cristología, ¿cierto?, como elemento también neumático. El neuma griego, ¿cierto?, que tiene que ver también con este viento del espíritu, eso es un viento cristológico. Un viento cristológico que aparece para todo el planeta, tanto para Occidente como para Oriente. No podemos entender la cristología solamente para un territorio, eso sería hacer un reduccionismo o un sesgo de lo cristológico, de la gracia al interior de la cristología. Entonces yo creo que uno tiene que ampliar la mirada. Insisto, yo no puedo tampoco juzgar a teólogos que sabían mucho más que yo de teología de siglo atrás, porque cada teólogo es de su época, de su tiempo. Entonces yo soy del siglo XXI y entonces hago teología o construyo teología en mi cerebro y corazón desde este momento. Entonces, vuelvo. Hablar de cristología, ¿cierto? Como cristología en movimiento es entender las realidades, ¿cierto?, sociales y políticas que necesita la gente, la humanidad. Sea de las tres clases sociales sin diferencias, ojalá. Entonces, lo cristológico está tensionado y reflexionado, ¿cierto?, desde la gracia, por la gracia y hacia una gracia, ¿cierto?, hacia un favor inmerecido humanitario. Voy avanzando. El tema de la cultura, yo lo he dicho también en otros videos, ya, disculpen que quizás repita algunas frases, pero la cultura también, cuando los países le dan fuerza a su identidad cultural, eso también es gracia de Dios, porque Dios le da identidad a los pueblos de Occidente, a los pueblos de Oriente. Entonces, hablar de gracia en la cultura es respetar, claro, todo tipo de cultura al interior de un país.
¿cierto? Una gracia que viene de una cultura que viene de siglos atrás, o una cultura también que se va reformando en cada siglo. Pero yo siempre lo he dicho en otros videos, para mí cada siglo es distinto, va cambiando porque sistémicamente la gente va cambiando, quizás la política y la economía cambia, entonces no podemos construir cada siglo como se construyeron siglos anteriores. Para mí sería, no una ignorancia, pero hay que reformar creativamente los siglos. Claro. Entonces, la gracia, vuelvo al el Haris sobre Haris, también influye en lo cultural, ¿cierto? En lo intercultural, en lo transcultural, en lo pluricultural, en la multiculturalidad, ¿cierto? Etcétera. Entonces, eh, si yo no empatizo la teología política de la gracia sobre la cultura, ¿cierto? Entonces vuelvo a hacer un reduccionismo seco también de ese Haris griego. Entonces, lo cultural con gracia, ¿cierto? Va a hacer que cada sociedad, cada agrupación tiene su lugar en cada nación. Cada agrupación, por más humilde que sea, o por más de alta de una alta alcurnia, ¿cierto? En clase social, también va a ser merecedor de esa cultura, también de esa gracia. La gracia no está solamente para las clases bajas, no, está también para la clase media y clase alta. Así yo entiendo el Haris, por lo menos. La reserva de sentido exegético hermenéutico, sobre todo yo lo nombro siempre el capítulo 11 de Isaías, ese reinado del Mesías está en ese sentido. Entonces, la gracia como cultura, ¿cierto? Y hay tantos documentos internacionales que hay, ¿cierto? Los derechos humanos, los antiguos derechos del hombre, los objetivos de desarrollo, ¿cierto? Sostenible, todo lo que tiene que ver con la UNICEF, la ONU, la UNESCO, etc. Hay una gracia ahí porque se defiende la ética y la moral. Entonces, lo cultural que contiene ética y moral también es Hari y es gracia. Entonces uno llega a la conclusión de que la gracia contiene ética, contiene moral. Para entender a la humanidad, para entender la familia, la parte laboral, la parte social, las amistades, las relaciones amorosas, etc. Hay una gracia que aparece no en forma mágica, sino que como reflexión ética moral para entender a la humanidad. Cuando el texto dice, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo, eso es como casi una paradoja. Porque si alguien justamente no tiene una buena autoestima, claro que es difícil amar a otros. Entonces hay una doble ahí, una mirada paradojal en las palabras de Jesús de Nazaret. Entonces, uno tiene que, yo creo que ampliar la mirada del Haris, ¿cierto? Ampliar la mirada cristológica para entonces también empatizar con lo cultural de cada nación. Cuando yo entiendo la cultura de cada territorio de Occidente y Oriente, yo entiendo también la gracia de Dios, pero claro, porque veo la multiplicidad de la gracia de Dios. ¿Cierto? Entonces, eso es, Dios tiene que ver con pueblo, con territorio, pero no con algunos países y no con otros. El tema es también de soberanía de cada nación, claro que hay gracia también en eso. Cuando Dios llega, ¿cierto? En cada siglo llega humanitariamente, claro. Dios es un Dios fraterno, que entiende lo cultural, porque la sociedad y el pueblo está al interior de la cultura. Voy avanzando. El tema de la sociedad también, yo lo he dicho, no soy sociólogo, pero yo sé que en cada siglo siempre hay sociedades que están escindidas, que son pivotales, que nunca nos ponemos de acuerdo como sociedad, porque los egoísmos, la rabieta, la violencia siempre está presente. Yo creo que lo que sana un planeta en general es que existan mayores conferencias, lo he dicho en otros lugares. Mientras más conferencias hay en los países, más charlas aparece. Claro que por ahí hay caminos más justos, más solidarios, más fraternos de entendernos como planeta y como país. Claro que sí. Entonces, hablar de una sociedad con gracia, ¿cierto? Con Haris, es hablar de una sociedad donde se construye cohesión social entre todas, todos y todas. Si algo queda fuera de la cohesión social con Haris, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, para mí el Haris griego, la gracia de Dios, influye, ¿cierto? Se tensiona con la cohesión social que está para todos, para todas las agrupaciones. Entonces, nada puede quedar afuera de la cohesión social, nada queda afuera de la democracia. Entonces, hablar de paz política, social y económica, sobre todo paz económica, tiene que ver también con la gracia. Mis profesores que tuve en Argentina, mis grandes doctores en teología, que saben kilómetros más que yo, ellos, claro, hablaban mucho de una economía con gracia, una economía con Haris, claro que sí. Cuando la economía tiene gracia o Haris, claro que está obviamente mejor distribuida y todos tenemos trabajo, podemos comer mejor, claro, sobre todo en las clases bajas o populares. Y eso no es algo odioso, ¿no? Porque uno está siendo fraterno humanitariamente, claro. Si todos
Si todo el planeta, la sociedad humana, la raza humana en general, come bien y todos trabajamos y tenemos nuestra vida equilibrada, no con una gran economía, pero como en algo estable, nadie se va a pelear, pero claro que sí. Entonces, cuando uno hace de un Hari fraterno, ¿cierto? De una cristología humanitaria fraterna, claro que todo cambia. Claro que sí. Cambia, ¿cierto?, en procesos lentos, porque obviamente los procesos políticos son, ¿cierto?, step by step. Nada es rápido, nada es very fast, ¿cierto? No es así. Entonces, vuelvo. Hablar de una sociedad con Haris es entender de que la sociedad necesita de Dios, pero un Dios en pluralidad, claro. No podemos poner una religión por sobre otra y esta espiritualidad por acá, la creencia por acá, no. Todos estamos a la misma altura de lo divino y lo sagrado. Incluir los indígenas, incluir los africanos, ¿cierto? Incluir todos los pueblos que han sufrido por siglos también. Entonces, entender a Dios en la sociedad con Haris, ¿cierto? Es entender de que hay respeto por cada sociedad, por cada territorio, por cada pueblo, por cada agrupación. Por eso es que yo siempre pongo como teólogo la vida arriba y la ideología le bajo el porcentaje. Respetar la izquierda, respetar la derecha, yo me voy como en el centro, quizás la socialdemocracia, pero yo creo que eso, mientras uno respete las ideologías, obviamente, pero poner la vida arriba, ¿cierto? El prójimo arriba, el próximo, el cercano, claro que entonces la gracia fluye, claro que sí. Entonces, a mayor río de gracia, entonces yo entiendo a la sociedad con mayor humanidad, claro, con mayor fraternidad. Ya voy terminando. Entonces, la iglesia como mirada como la esposa de Cristo, como esa potencia reflexiva de fe, de esperanza, claro que tiene que entender mejor la gracia. Claro. No podemos hacer una iglesia mundial de Cristo solamente para los católicos, solamente para los evangélicos. Bueno, ¿y qué pasa con los judíos? ¿Y qué pasa con los palestinos? No. ¿Qué pasa con el mundo indígena, el mundo africano? Cuando uno entiende la iglesia de Cristo como Haris, como gracia, claro que la mirada se agranda, claro que sí. Claro que sí. Entonces yo volver a releer la iglesia como construcción de Haris, de gracia sobre gracia, claro que uno amplía la misericordia, claro que sí. Siempre a los teólogos nos critican en la iglesia porque, bueno, pensamos mucho o leemos más de la cuenta, aquí eso está muy bien, pero si yo a la iglesia lo dejo solamente en lo litúrgico, que es hermoso, que es especial y que eso nunca debe terminar, la liturgia debe permanecer por todos los siglos, pero la gracia es más que la liturgia, claro. La gracia del verbo humanado es mucho más que eso, entonces es una gracia que sale fuera del templo, que entiende la gente. Entonces la iglesia de Cristo es como dijo, creo que, sí, lo dejo Wesley si mal no recuerdo, el mundo es mi parroquia. Claro que sí, bro. Entonces cuando el mundo es mi parroquia, yo miro al mundo con Haris, pues ese es el puente. El puente político es el Haris, es la gracia. Cuando yo cuando entiendo la iglesia de Cristo con gracia, entonces entiendo que la iglesia no es solamente para los cristianos, no. El texto sagrado bíblico nunca ha sido solamente para católicos evangélicos, no, eso es casi una estupidez. Claro, no, el texto sagrado está para Occidente y para Oriente, pero con una mejor interpretación hermenéutica y una mejor exégesis. Claro que sí. Entonces, yo me pongo más por los métodos exegéticos más sociales y políticos, sociopolíticos. Priorizo ese método exegético porque entiende más la sociedad. Entendemos más la sociedad con gracia. Entonces, una iglesia con gracia es una iglesia que abre, ¿cierto?, los brazos como el Cristo crucificado, como el Cristo que está en Brasil, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando yo no entiendo incluso este velo del templo que se rasga, que está en el texto escrito también, cuando yo hago reduccionismo en eso, entonces uno piensa que al famoso reino de Dios, reino de los cielos, ¿cierto?, que también es una cosa de fe, pero no está comprobado, entran solamente los religiosos, no, nada que ver. Cuando el velo del templo se rasga, se abre la justicia, la libertad, la democracia y la paz para la humanidad. Claro, se abre el Haris. El velo del templo que se rasga es el Haris abierto, es la gracia abierta. Y si eso no se entiende, o si eso se critica por todos lados, ¿cierto? Nos seguimos burlando de toda la gente que tratamos de aportar. Pero es una estupidez, es casi una ignorancia. Cuando hacemos ad homines políticos, no, pues tenemos que escuchar. Detengámonos un poco, congelemos un poco la rabia, el odio, y escuchemos a la gente, claro. Escuchemos a la iglesia con mayor gracia. Cuando realmente la iglesia entienda que el Hari está también fuera de la iglesia, que está, ¿cierto?, no solamente en las agrupaciones teológicas, en las seminarios teológicos, reflexión, no. El Hari está con una mirada pivotal, holística, general. No podemos hacer una gracia solamente de Occidente, no. ¿Y qué pasa con Oriente? No podemos hacer una gracia solamente para Oriente, ¿y qué va a pasar con Occidente?
Entonces, yo creo que todo está aquí, en la creatividad y una buena reflexión exegética hermenéutica, claro. Para mí todos los problemas de la humanidad, incluidos problemas de iglesia de los siglos atrás, ha sido un problema hermenéutico, claro. Y si uno quiere ponerse bueno en el comentario, no juguemos a ninguna nación ni a ninguna agrupación. Pensemos que fue un problema hermenéutico de siglos de historia, claro. Cuando yo interpreto mal el texto sagrado o otros textos de otras religiones, claro que voy al error, pero claro que sí. Todo está en la hermenéutica. ¿No? Por eso es que ahí yo, bueno, yo me pasaron mucho en Argentina a Paul Ricoeur, ahí yo defiendo un poco la mirada hermenéutica de Ricoeur. Entonces, todo está en cómo yo interpreto el texto, cómo recibo el texto como lector, ¿cierto? Y el que lo está escribiendo también, etcétera, etcétera. Todo de alguna manera es perfectible. ¿No? Entonces, pues a mí cuando el dogma es Cristo, Cristo como dogma, ¿cierto? Es importante, central ahí, claro que la gracia la miro con otros lentes, claro que sí. A mayor gracia, mayor cristología. A mayor gracia, ¿cierto? Mayor mirada del neuma, ¿cierto? Del dabar antiguo hebreo como palabra, del ruaje hebreo también, mayor entendimiento de todo, del todo, de las partes de todo. Claro. Entonces vuelvo a lo que dije minutos atrás. Todo texto, incluso filosófico o antropológico, todo, hay gracia también ahí de Dios, claro. Para mí, Dios le da, lo dije, identidad a los pueblos, pero también los científicos, aunque sean ateos, no importa que la gente sea atea, no importa, descubre lo que Dios crea. Claro que sí. La ciencia, ¿cierto? Sea con variables dependientes e independientes, ¿cierto? Población muestra, análisis descriptivo no, etcétera. Pregunta, investigación, justificación del problema, etcétera. Uno descubre, ¿cierto? Hipótesis y al final las tesis, lo que Dios hace en el planeta. ¿Cierto? Para mí Dios es el químico. Dios es el químico, me gusta esa frase. Todo es química. Todo es física también. Entonces, el Haris, de nuevo, vuelvo, cuando la iglesia comprende un Haris mayor, más abierto, una iglesia abierta, una iglesia por ahí en salida, que decía un gran papa, claro que todo cambia. Yo entiendo entonces el medio ambiente con Haris, claro. Entiendo la sociedad con Haris, claro que sí. Entiendo la política con Haris, una buena política que es fraterna, que es de prójimo, que es de bien común, de diálogo democrático, etc. Entonces, creo que ahí llegamos al punto final. Así que eso, espero que este video pueda ser publicado en mi canal de YouTube. Espero que, por lo menos ya salió ahí, quizás para varios países o que va a quedar grabado en el celular. Si me dejan publicarlo, bien, lo agradezco. Queda ahí que para otros momentos reflexivos cuando quizás yo ya no esté más adelante. Así que eso, un abrazo para Occidente y para Oriente, mi mayor respeto para ambos territorios. Yo creo que, insisto, la gracia sobre la gracia o el Hari sobre el Hari es entender al planeta. Cuando yo entiendo el planeta, entonces la gracia fluye de mejor manera. Bendiciones. Chao.